allá afuera conviviendo en el desayuno. Espero que no vengan porque olía rico, sino por lo que vieron. La gente continúa viendo a Jesús y sigue impactándose. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son ustedes? Cuando actuamos de maneras distintas a como el mundo actúa y muchas otras cosas más, hermanos. Entonces, estos hombres están asombrados. Y quizás, hermanos, fue tentación para ellos pensar que porque fueron soltados de manera milagrosa, iban a hacer propósitos malignos en contra de ellos. Es decir, Dios los libró de manera milagrosa y cuídense de los apóstoles, vayan doblemente armados porque no vaya a ser que estos hombres se vengan encima de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque están pensando en ser cautelosos, porque piensan que el pueblo los puede apedrear. Pero no sabían que el pueblo de Dios reacciona de una manera distinta. No matarás. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te roban una cosa, dale la segunda. Bendice a los que te maldicen. Ama a los que no te aman. Hermanos, va completamente en contra de toda mentalidad humana, aún en contra de la mentalidad cristiana. ¿Cómo voy a amar a quien no me ama? ¿Cómo voy a bendecir al que me maldice? ¿Cómo voy a servir a quien no me sirve? ¿Cómo voy a perdonar a alguien que merece castigo? Va en contra, hermanos, el cristianismo de todo esto. Quizás por otro lado, hermanos, también los apóstoles en su carne podían estar con temor y pensar como algunos de nosotros: Señor, si fuimos librados, ¿para qué nos estás enviando a ese lugar otra vez? Pero vemos que no es el caso. Ellos van obedientes, hermanos. Van obedientes sin pensar en nada, solo en obedecer a Dios. En nada, aunque tenían muchas cosas como tú y como yo por hacer. Y cuando los apóstoles regresan, custodiados, hermanos, sabían qué tan fácil sería para Dios soltarlos otra vez si quisieran apresarlos. Obviamente la libertad que vieron recibida les hacía estar seguros: si nos vuelven a detener, nuevamente el Señor nos va a librar. Hermanos, cuando nosotros recordamos qué obra hizo Dios, no podemos vivir de una manera nominal. No podemos vivir normal. Hermanos, creo que una de las cosas que más nos falta a nosotros es recordar que no fuimos librados de una cárcel física. Es recordar que tú y yo, y pongan atención los niños, por favor, todos los niños, tú y yo fuimos librados de una condenación eterna en el infierno. Fuimos librados de vivir en un fuego abrasador con todos los nervios, todo el sufrimiento, toda la angustia, todo el dolor, toda la carga, toda la ira, ahí, eternamente. Imagina el peor momento de tu vida, el más doloroso, multiplícalo por millones y millones. Y ahora súmele dolor, angustia, terror. Amados, cada cosa que hoy tenemos por la cual podemos vivir al menos sonriendo en gran parte del día, es porque la misericordia de Dios, su bondad y su gracia nos es dada. Pero en el infierno no habrá absolutamente nada de bondades de Dios. Imagínate cuando alguien te asusta o chocaste y te impresionaste o te dieron la noticia: murió tu familiar. Ese sentir horrible por la eternidad, sin que termine ni un minuto. Fuego eterno, condenación, dolor, gritos, angustia, años y años y miles de años y miles de siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, sin morir. Y que ninguno de nosotros podría lograr por su propia cuenta salir de ahí, mucho menos evitar ir ahí. Todos nacimos y vamos apuntados al infierno. Pero el Dios glorioso y todopoderoso, sabiendo que todos éramos pecadores, ciegos y muertos espiritualmente, envió a su Hijo Jesús, y el perfecto Hijo de Dios vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, y fue caminando hacia la cruz que Él mismo preparó. Subió ahí y fue no únicamente avergonzado por estar desnudo, golpeado, sino todo ese castigo del que te estoy hablando, Él lo vivió en una sola exhibición en la cruz del Calvario. De un solo golpe, hermanos, toda la furia del infierno de todo su pueblo cayó sobre Él. Vivió una eternidad en la cruz del Calvario de sufrimiento.
¿Tiene sentido que tú y yo vivamos como a ver si sí, a ver si no? ¿Tiene sentido que, pues voy a ver hermano, a ver si puedo, a ver si tengo oportunidad, ahí te veo? Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Has creído de lo que te ha librado Jesús? ¿Tu fe no es falsa, amado? ¿Tu fe no es falsa, amada? De seguro ya creíste. Tengo que decírtelo, es mi responsabilidad. Tendré que dar cuentas por ti. ¿Tú has creído? Si has creído y estás en la condición que estás peor que el ladrón en la cruz, porque al menos el ladrón rogó e imploró: no quiero nada, solo acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, ¿has pensado de qué te libró Jesús? Que lo más glorioso de todo esto, mis amados hermanos, es que dice la Escritura en Apocalipsis que nuestro buen comportamiento no será lo que nos llevará al reino de los cielos. ¿Sabías? Que ninguna de nuestras obras nos llevará ahí ni nos hará más salvos. Que ninguna de las cosas nuestras contarán para que entremos al reino de los cielos, en donde tú y yo algún día experimentaremos estar o no estar. De seguro, todos vamos a morir aquí, aún los niños. ¿Has pensado eso? ¿Has pensado en la obra de Jesús como para responder de una manera obediente y fiel? Como para amar aunque no merezcan ser amados los demás, servir aunque no merezcan ser servidos, perdonar aunque no merezcan perdón, darles aunque no merezcan recibir absolutamente nada, colaborar y dar todo de ti porque el Cordero es digno. ¿Has pensado acaso? Te voy a narrar algo. Voy a tener que salir un poco de esto porque quiero que quede claro y creo que el Espíritu Santo quiere que te hable de eso. Porque veo no únicamente en nuestra iglesia, en mucha comodidad, amados. No estoy hablando de exigencias legalistas en donde ya me cansé, ya me voy a ir de ese lugar porque dicen haz. Y de eso no se trata el Evangelio. No, hermanos, de eso no se trata el Evangelio. De eso se trata la vida de un verdadero cristiano que ha entendido quién lo salvó. Dice la Biblia, hermanos, Apocalipsis 13:8. Y adorarán a la bestia, al demonio, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado en la cruz. La salvación, mis amados hermanos, no la mereces tú por tu bonita oración, por tu mucha lectura, por los domingos que te comprometes a venir aquí, o porque cantas aleluya en tu casa y tienes una cara muy bonita y carismática. No. Ni los niños bonitos que sonríen, dicen papi, mami y juegan a la pelota. ¡Qué lindo cantan! Ni por eso. Ni por eso, hermanos amados. Ni por buena educación, ni por saludar, ni por ofrendar. Por nada. Absolutamente por nada. La salvación está asegurada para todos aquellos cuyos nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y la razón por la que la salvación está asegurada es porque el libro de la vida del Cordero que fue inmolado será nuestro libro. Los nombres en este libro no son salvos en base a sus obras, son salvos en base a que Cristo fue inmolado. Y los niños que no saben qué quiere decir inmolado, que fue entregado en sacrificio. ¿Cómo es entonces, hermanos, que el registro de nuestra vida que contiene los libros, nuestros pecados y todas las cosas va a actuar a nuestro favor? La respuesta es que los libros contienen suficiente evidencia de que nosotros pertenecemos a Cristo, lo que funciona como una confirmación pública de nuestra fe y unión con Él. Los nombres que están escritos en el libro de la vida, los nombres de los salvos, hermanos, serán en público anunciados, pero no habrá absolutamente nada que los hombres, mujeres, niños, jóvenes tengan que ver, sino solo la perfecta obra del Señor Jesucristo, inmolado en la cruz del Calvario, hecho pedazos por ti y por mí, angustiado hasta lo sumo, hermanos, desechado por los suyos, ignorado por ti y por mí, que lo cambiamos por cualquier cosa, y aún así está escrito tu nombre en el libro de la vida. Salvación por gracia no tiene que ver con lo que hagas o no hagas, amado hermano. Salvación por gracia es que ni tú ni yo merecíamos que Dios regalara a su Hijo para destazarlo en la cruz del Calvario. Hermanos, aquí el resultado de estar escritos en el libro de la vida del Cordero no es solamente morir, no morir,
sino también el Señor dice que los cristianos practicarán comportamientos santos y no pecaminosos. Si tú te preguntas por qué el Señor, aún en su iglesia, continúa exhortando, aún hasta en Apocalipsis, a las iglesias, Apocalipsis 2 y 3, ¿por qué lo hace? Porque el Señor asegura que el que comenzó la obra la perfeccionará, que la fe será manifiesta por las obras. Hablando de un ejemplo secular, ¿quién de nosotros no colaboraría a favor de una persona que dio sus riñones, su corazón, sus pulmones por alguien de tu familia? ¿No vivirías eternamente agradecido? ¿No cuidarías de su familia, de la esposa viuda, de sus hijos? ¿No tratarías de hacer todo lo posible por devolverle un poco de agradecimiento, aunque nunca le podrás pagar un riñón, un pulmón, un corazón? ¿Cuánto más, amados, al Hijo de Dios, que no tenía absolutamente nada de necesidad de padecer por ti, siendo bueno y justo, y que tú podrás entrar al reino de los cielos solo porque Él intercambió los libros? Él toma tu pecado, toda tu lista interminable, y en la cruz es castigado por tu pecado. Cuando tú llegues, por gracia de Dios, al reino de los cielos, el libro que será abierto y será tomado en cuenta como tuyo será el del Cordero que fue inmolado en la cruz. Por eso mi salvación y la tuya, mi amado hermano, está asegurada por la sangre de Cristo. Por eso aún un miserable ladrón en la cruz dio fruto, entendió. ¿No le dijo al ladrón? Oye, tú y yo lo merecemos, pero ¿qué mal ha hecho? Hermano, tú y yo merecemos infierno, pero Jesús, ¿qué ha hecho? ¿Qué haremos? ¿Nos quedaremos de manos cruzadas o enojándonos con la exhortación constante? Es que ya me voy porque me siento triste, porque mi alma está oprimida, porque haz. ¿Qué más esperas entonces? ¿Qué más te hace falta, amado? Para abandonarte a ti mismo, sentimientos, pensamientos, autojustificación, conmiseración y entregarte para la gloria de Dios en el tiempo que te queda, el cual tú no sabes cuál es. Todo lo que se pueda, todo, tus bienes, tu salud, tu fuerza, tu garganta, tus manos, sobrepoblar los hospitales, la calle, ayudando a las personas que no conocen a Jesús para que lo conozcan, y a los que lo conocen ayudarles con lo que necesitan para que continúen. Hermanos, este mensaje es mensaje del Evangelio y algunos huyen de las iglesias. ¿Sabes por qué? Porque son confrontados con el Evangelio que nunca habían escuchado en otras iglesias. Los confronta, entonces su sentimentalismo y su alma se oprime. Estoy triste, es que me están dando muy duro, ya mejor ya me voy. No, es que el Evangelio te está confrontando y no estás queriendo aceptarlo. Es eso, amado. Es eso. Esto es lo que entendieron estos hermanos. Entendieron, hermanos, que jamás, nunca ellos hubieran podido llegar, aunque hicieran todas estas obras increíbles, al reino de los cielos, sino solo porque su nombre estaba escrito en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado en la cruz. Las obras de Cristo serán como tuyas en el día del juicio. Nada de lo que hay en nosotros podrá valer. Señor, ¿y qué tal mi puntito? Nada será visto. Al contrario, si fuera visto, hermano, ninguno de nosotros entraría al reino de los cielos. El Cordero es digno de toda la alabanza. Aún de nuestra vida, aunque este pensamiento parezca muy radical, no es de hoy, esto fue de ayer. Nadie se arrepentirá por entregar su vida al Señor por completo, por abandonarse a sí mismo. No perderás nada, al contrario, ganarás todo. Así es, amados hermanos. Y este era el sentimiento de ellos. Ellos entendieron eso, hermanos. Entonces, cuando los apóstoles regresan, ¿saben a lo que se enfrentan? Las voces a lo mejor les decían como a ti, a mí, no, un poquito de Jesús y un poquito de ti, no pasa nada. No, hermanos, no. Y aunque ellos son tratados sin violencia, dice la porción C, significativamente, hermanos, los apóstoles, aunque tienen la oportunidad y el poder, ellos no se defendieron a sí mismos. Si te das cuenta, ellos no están apelando por protección en contra de los líderes, no están diciendo al pueblo, poniéndolo en contra de los líderes. ¡Hey, pueblo que ha creído en Jesús! ¡Ayúdenos! Estos mentirosos nos quieren enjuiciar. Callados. ¿Sabes por qué? Porque Cristo habitaba en ellos. Y dice Isaías 53 que como cordero enmudeció y no abrió su boca y fue llevado delante de sus trasquiladores. ¡Gloria al Rey!
Algunos diríamos, qué tontos, ¿por qué no se defendieron? Hermanos, porque creo que en realidad para ellos el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y tenían un gozo indescriptible de servir. Hermano, ¿has pensado en el privilegio tan enorme que tienes de ser un cristiano cuando no lo merecías? ¿Has pensado en el privilegio tan grande que tienes que una alma, 2 o 3 o 4 pueden ir al reino de los cielos por el mensaje que tú les des? ¿Has pensado que en realidad cuando tú le dices a alguien que el Señor te bendiga, tiene poder? ¿Has pensado en eso? Que somos reyes y sacerdotes y que las bendiciones sacerdotales son eficientes, son verdaderas. Que intercedemos, hermanos, entre el Señor y los hombres cuando somos portadores de su gloria. ¿O aún eres de los que están cargados por servir y exigen aún algo a cambio? Hermanos, renovemos el espíritu de nuestra mente a la luz de las verdades del Evangelio glorioso. Renovemos, si no, seamos capaces, hermanos, de llegar a incoherencia tal de hacer nuestras propias reglas y nuestra propia vida cristiana y hacerlo como nosotros creemos que es, o hasta donde yo creo que es. Porque ni aunque tú y yo sirviéramos por la eternidad, juntos, todos los días de nuestra vida, extendiendo el reino y haciendo obra de misericordia, podríamos alcanzar ni el 1% de lo que le debemos al Cordero de Dios. Ni aunque fuéramos eternos, podríamos pagar esa deuda, mis amados hermanos. Entonces, cuando los apóstoles regresan, hermanos, ellos saben qué es lo que va a pasar. Ellos no dijeron, ¿van a permitir, pueblo, que nos lleven? ¿No van a hacer justicia? Pero dice la porción, para terminar, hermanos, que estos apóstoles, estos hombres religiosos tenían temor a ser apedreados por el pueblo. Hermanos, los corazones de los líderes religiosos fueron descubiertos de nuevo. Ellos tenían temor, pero no temían a Dios. Ellos sabían quiénes eran los apóstoles. Ellos tenían miedo, pero no de Dios. Cuidado con esta postura, hermanos. ¿Por qué haces lo que haces? ¿A quién le tienes miedo? ¿A quién le quieres demostrar lo que haces? ¿Para qué lo haces? ¿Con qué intención? A lo único que tenemos que tener miedo es a pecar, ¿sabes? Porque el pecado es en contra de Dios. A nadie más tenerle temor. Descansaríamos todos bastante si vivimos bajo esta verdad. Temer a Dios. Solo teme a Dios. Solo teme a Dios. Apártate del mal y haz el bien. Haz el bien. Vemos más adelante del versículo 27 al 28, hermanos, la acusación en contra de los apóstoles y dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Hermanos, esto es otro intento muy demoníaco de intimidar a los apóstoles con muestras de autoridad institucional del concilio. Ellos quieren ejercer autoridad. Y los apóstoles, sabiendo cómo Dios los había protegido, hermanos, no estaban ya intimidados, ni siquiera impresionados. El apóstol Pablo dice: si Dios nos dio a su Hijo, siendo pecadores, ¿cuánto más no nos dará que ahora somos hijos? Ellos habían entendido ya eso, hermanos. Por supuesto que yo no me imagino tampoco una actitud burlona y pecaminosa, sarcástica de ellos, sino simplemente obediencia, manifestando el fruto del Espíritu Santo. Tenían amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mucha fe, templanza, mansedumbre. Para aguantar todo esto, hermanos. Les dijeron estos hombres: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese hombre? Hermanos, recuerda que desde el capítulo 4, versículo 17 y 18, estos hombres mandaron a Pedro y a Juan que no enseñaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan abiertamente, hermanos, les dijeron que continuarían en obediencia a Dios. ¿Cuál era la obediencia en este caso? Predicar en el nombre de Jesús. Hechos 4, 19 al 20. Después dice la siguiente porción. Voy a ser breve ya. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ellos sabían que no era su doctrina, sabían que era la doctrina de Dios. Hermanos, la acusación del sumo sacerdote
fue un testimonio maravilloso de la eficacia de su mensaje. ¿Por qué? Fíjate lo que dice: habéis llenado a Jerusalén. Gloria a Dios. Su mensaje llenó a Jerusalén. Amados, exhorto al equipo que sale al evangelismo. Aparentemente no sucede nada, hermanos. Y llevamos algunos años. Ahora esta semana doblamos el esfuerzo, redoblamos el esfuerzo. Aparentemente no hay nada, no hay fruto. Espérate en un tiempo. Habrá algunas voces que dirán: ¿y habéis llenado Guadalajara con su mensaje? Yo sé que no todos serán salvos, hermanos, pero al menos muramos en el intento de tratar de impactar esta ciudad donde Dios nos plantó, predicando el evangelio a toda criatura, obedeciendo al id. Sigamos, hermanos, sigamos, de puñito en puñito llegaremos a una multitud, si Dios nos permite ese privilegio tan grande. Y gracias a todos los que colaboran con ello, hermanos. Habéis llenado todo Jerusalén. Es un testimonio de los que van en contra, que están diciendo: llenaron Jerusalén. Después dice la porción de: quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. En cierta manera ellos están dando testimonio de que era inocente, mas no lo están confesando como Señor. Y por llamar a Jesús ese hombre, hermanos, también nos dice la Escritura que los líderes religiosos estaban obviamente evadiendo el nombre de Jesús. No lo quieren reconocer, ese hombre. Pero lo que no podían evadir, hermanos, era el poder de Jesús. Y lo más tremendo, que el mismo Jesús lo estaba viendo a la cara el día que lo asesinaron, por así llamarlo, en la cruz del Calvario. La carga que los apóstoles querían echar sobre ellos, hermanos. Es muy interesante también cómo los apóstoles tratan, el Señor inspirándolos, de echar esa carga sobre nosotros. ¿La sangre de Jesús fue derramada por ti o no? La Escritura quiere echar la carga sobre ti. Por ti fue. Pero la diferencia entre el creyente y el no creyente: el creyente, hermano, no va a amargarse después de haber confesado el nombre de Jesús cuando se da cuenta que en realidad ha pecado en contra de Él, sino ha entendido la obra por su pecado, y regresará al Señor y le dirá: Señor, cuánto te amo, cuánto he hecho, Señor, en contra tuya. Pero estos hombres no reconocen, no hay arrepentimiento, y no le dicen Señor, ni Jesús, ni Mesías, ni el Cristo, sino dicen ese hombre. Y el sumo sacerdote, hermano, sin duda, vemos en la Escritura que pensaba que los apóstoles querían responsabilizar a él y a los líderes judíos por la ejecución de Jesús. Hechos 2:23 podemos leer de esto. Pero sabemos, hermanos, que los apóstoles tenían el deseo que el sumo sacerdote y otros líderes vinieran a la fe en Jesús. Más allá que los apóstoles deseaban atormentarlos, haciéndolos culpables, ellos querían hacer lo que el Evangelio hace hoy a los creyentes. Soy culpable y aún soy perdonado. Soy merecedor de castigo en el infierno, pero seré llevado al reino de los cielos. No puedo creer, Señor. No puedo creer. Es lo que Isaías sentía cuando decía: soy un maldiciente. Mi boca habla maldiciones. ¿Cómo querrás usarme a mí? Después entiende la gracia y dice Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Cuando tú y yo entendemos en realidad, amados, lo que Jesús ha hecho, no tenemos más pretexto. No dependemos de lo que la gente haga o no haga. Absolutamente nada nos moverá sino solamente Jesús. Y si tú esperas un ánimo para ir, no esperes mucho, porque vas a morir en el intento. Todo ánimo te fue dado. El autor y consumador de la fe. Aquel que empuja, aquel que da vida, aquel que levanta, aquel que cubre, aquel que te acompaña, que dice: ciertamente estoy contigo todos los días hasta el fin. ¿Para qué quiere estar contigo si tú no estás en su obra? Él vino aquí para estar en su obra. Él está contigo para que estés en su obra, de la manera que quieras, pero que estés en su obra, edificando. ¿Y sabes qué es lo importante? Amando al cuerpo, hermanos. Amando al cuerpo. Alguien que no ama al cuerpo de Cristo, o alguien que no está en el culto del Señor el domingo, hermanos, evidentemente está manifestando un grado masivo de enfermedad. Grave. Y en cualquier momento puede ser amputado.
Por eso la palabra unidad la hemos estado viendo en repetidas ocasiones aquí, hermanos. Y ellos juntos se animan. ¿Sabes por qué? Porque la fe de un hermano te anima cuando tu fe está caída. Y viceversa. Constantemente estamos animándonos. ¿Sabes por qué también es necesaria la iglesia? Porque aparte de que eres ahí confrontado por la palabra, eres exhortado por otros hermanos, imitas a otros hermanos, no pecas como pecas cuando estás fuera de ellos. Hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo y es necesario para todos nosotros. A quien ellos odiaban era a Cristo, pero también ¿a quién? A la iglesia. Cristo ya no está aquí, está la iglesia, hermanos. Esta es la iglesia verdadera. Esto no son los judíos, esto no es el Israel, hermanos. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Dejaremos, hermanos, pendiente lo que nos falta. Pero recordemos, hermanos, o deseemos más bien lo que los apóstoles deseaban al emprender esa obra, al ver la obediencia necesaria. Lo más seguro, hermanos, que los apóstoles no únicamente querían hacer ruido o cumplir, o estar uno con el otro para que el otro no dijera nada del otro, sino ellos estaban únicamente ahí por Jesús, y lo que querían era traer la sangre de Jesús, que cubre y lava todo pecado, sobre el sumo sacerdote y los demás del concilio. Y el mismo sentir tuyo y mío, habiendo sido rescatados de la condenación en el infierno por la sangre del Cordero, debe ser que otros conozcan que la sangre de Jesús limpia y salva a los hombres pecadores. Y es la misma sangre que yo clamo que te inunde a ti, mi amado hermano, o a ti, hermana, que evidentemente los frutos de la salvación en algunos no se ven. Recuerda que el pastor Paul David Tripp dice en uno de los devocionales que una de las peores consecuencias del pecado, amado, es que te hace ciego de tu ceguera. Así que como el ciego, si el Señor por su palabra ha tocado tu conciencia, dile: Señor, quiero ver. Sáname, Señor, quiero ver. No empato mucho con la exhortación, con la vida de los primeros creyentes, con la mía. Quiero ver. ¿No será que esté ciego en mi ceguera? ¿No será que no estoy entendiendo bien? ¿No será que soy muy duro de corazón? ¿Será, Señor, que aún no soy salvo? ¿Sabes que una de las personas que más han manifestado el gozo de su salvación son aquellas que han escuchado de valientes hermanos? Hermano, hermana, tus frutos dicen que no eres salvo. ¡Uy! Es una ofensa para muchos, ¿no? Quítate, ¿cómo que no soy salvo? Si desde niño yo recitaba la Biblia y yo iba al culto y hacía autojustificación. Pero los frutos hablan, hermanos. Los frutos hablan, no tu obediencia. Espero que esta cita que te daba de Apocalipsis entiendas, porque hay muchos que se acercan conmigo y dicen: pero ¿cómo alguien como yo entra al cielo? Sí, alguien como tú compró Jesús. Si eres temeroso de eso, de no entender cómo entrarás, Jesús murió por ti, entrarás. Créemelo, que lo adorarás por eso toda la eternidad. Pero si eres de aquellos que se jacta de su salvación, hermano, pídele al Señor que abra tus ojos. Si eres de aquellos que piensan que todos tienen la culpa menos tú, que tú sabes la clave del éxito en la iglesia, que si acaso los pastores hicieran así o hicieran asá, o me tomaran en cuenta, o me hicieran caso, o cambiaran esto, o hicieran aquello, hermano, esa es una actitud de saduceo fariseo. Ten mucho cuidado. La intención de los apóstoles era que estos hombres religiosos duros de cerviz escucharan del evangelio y se arrepintieran por haber sido colaboradores de la muerte. Dios lo mismo te exhorto: fuiste colaborador del derramamiento de la sangre del Cordero. Arrepiéntete y cree en el Señor. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguelo sin más pretextos. El Cordero es digno. Amén. Oremos, amada familia. Amado Señor, este testimonio que tú hoy nos das de tu palabra, que hemos comprendido versículo a versículo, es un testimonio que nos habla del gran denuedo, de la osadía, de la valentía, del autoabandono de nuestros hermanos de la primera iglesia, Señor, quienes estaban más preocupados por la salvación de las almas que por ellos mismos. Mientras que el contraste, Señor, era de aquellos hombres duros que se decían conocerte,
pero estaban más preocupados por ellos mismos y la opinión del hombre que la opinión del Dios Todopoderoso. Señor, Espíritu Santo, trae hoy convicción y este interrogante: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿A quién tememos? ¿Qué es lo que más nos preocupa, Señor? ¿La opinión de los hombres o la tuya, Señor? ¿Qué es lo que más amamos, Señor? ¿Acaso ya nos hemos abandonado, hemos tomado nuestra cruz y te hemos seguido? Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque en este mundo vemos como a través de un espejo oscuramente nublado, y esto es los que ven a través de ese espejo. Ayúdanos, Señor, y manda de tu gracia. Yo te ruego, bendito y precioso Dios poderoso, Señor, que soples vida en esta congregación, en cada uno de los que aquí estamos. Que nos haga ciego ante el pecado de los demás. Porque siempre, Señor, culpamos al resto de la ineficacia de la congregación, cuando evidentemente nosotros somos los culpables. Te pido, Padre amado, por este mal, sin vergüenza, porque sé que es un mal que golpea todo tu cuerpo en el mundo. Aún estas hermosas iglesias, en tu escritura, Señor, en estas cartas dadas al apóstol Juan. Yo te pido, Señor, para que levantes hoy muertos. Llámales por su nombre. Sobre todo aquellos que están tan muertos que no saben estarlo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús para que nos des gozo, Señor, en todo lo que emprendamos, para seguir siendo testimonio a la nación en donde nos has puesto. Que nos recuerdes que solo en ti, Señor, y solo por ti seremos salvos de la ira venidera, Señor. Te ruego que hoy, Señor, me ayudes, que a pesar de mi ineptitud y mi falta, amado Señor, de eficacia verdadera, Señor, tú obres, Espíritu Santo, y ayudes a todos a que durante el día estén meditando en esto. Y que ninguno se asuste y tema, Señor, y sea ahuyentado por el diablo como lo ha hecho desde los siglos pasados, que en el pecado nos quiere alejar de ti, sino al contrario, al encontrarnos pecadores, débiles, Señor, rebeldes, desobedientes, odiosos, hipócritas, huyamos al médico para alcanzar ahí, Señor, una salud espiritual, porque ciertamente tú llamas al pecado que está en el hombre y al pecador a que vayan a ti para ser lavados. Gracias porque somos libres, amado Señor, hoy para ir a ti. Tu precioso evangelio ha sido anunciado e iremos a ti, Señor. Te pido para que cada vez que nosotros olvidemos estas cosas, Espíritu Santo, las recuerdes. Y que todo poder de convencimiento está en la cruz del Calvario y en la resurrección, en donde se encuentra todo poder para nosotros en Cristo, que nos fortalece y nos acompaña todo el tiempo. Damos a ti gloria y honra, Señor, y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz, la misericordia del Señor Jesucristo, amada familia, sea con todos ustedes. El Señor les bendiga. Hay desde hoy un taller que emprenden los hermanos Alberto e Ileana de lectura. Tenemos literatura para leer, ellos ya darán reglas y todo eso. Por el momento, como somos pocos, creemos es en la oficina, para que vayan con ellos, se anoten y comiencen a leer. Es una hora de lectura, si quieres hacerlo. Y les exhorto, el culto, hermanos, comienza a las 9:30 el domingo, para que se enlisten, se preparen. Y si alguno tiene dificultad, pues se ponga en contacto con otros hermanos, a lo mejor por medio de la hermana Judith, que es la portavoz de los anuncios, esas cosas. A ver si hay algún hermano cerca de tu casa para que puedan recurrir y que juntos aquí podamos levantar nuestras oraciones al Señor. Probablemente no todos podamos orar, pero todos podremos decir juntos amén. Dios les guarde y les bendiga en nombre de Jesús. Martes, varones, nos vemos. Y mujeres, a través de la transmisión en vivo. Si hay alguna mujer que no esté anotada aún en el grupo de la transmisión, acérquese con mi esposa para que la ponga y la dé de alta en el grupo, si le interesa aprender a evangelizar. Dios les bendiga.